Tu rostro quiero ver cuando en mí tu mirada está, tu gracia abunda en mí. Buenos días, hermanos. No sé, pero bueno, como todos los domingos oí las alabanzas, siempre terminan tocando alguna fibra, recordándonos algo que el Señor nos abraza y nos conmueve. Por lo menos darle primero las gracias a los hermanos que me complacieron con esa alabanza, la última ahorita de la cena. Personalmente me había tocado esa parte que dice la alabanza, hacer la voluntad del Señor, siendo su siervo siempre, no desfalleciendo, porque a veces cuando nos encontramos aquí, nosotros que hemos estado presidiendo algunas veces, nos da ese temor, esa intranquilidad de dar ese paso y en lo que nos ha puesto el Señor. Entonces a veces uno se confronta si verdaderamente el Señor quiere que uno esté aquí, pero esa es su voluntad, y sea la voluntad del Señor. Como decía mi hermano Raulito, ya venimos estudiando la epístola, la carta al hermano Timoteo, que el apóstol Pablo le envió. Ya habló la introducción de nuestro hermano Alejito y la primera parte de nuestro hermano Jorgito. Entonces, antes de hacer otro pequeño resumen de lo que hemos venido, como todas las veces, siempre traigo este salmo, esta parte del Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y entendimiento, y da entendimiento al sencillo. Hoy siempre, esta palabra nos llama siempre a estar en una sencillez, un corazón humillado y humilde delante del Señor antes de comenzar una palabra, para que Él nos dé ese entendimiento de poder entender, de poderla guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, no solamente ser oidores, sino también hacedores, y también queriendo comprender qué quiere el Señor, como cantábamos ahorita, cuál es su verdadera voluntad, de por qué estamos estudiando esta epístola. Pero no solamente la estudiamos, primeramente para mí, pero también es para la iglesia. Entonces, si mis hermanos me acompañan en otra oración, para encomendarnos, Señor, quiero darte las gracias primeramente por tu palabra, la cual vamos a leer, Señor, por este estudio, Señor, que nos permites estudiar juntamente, Señor. Quiero pedirte que en el Espíritu, Señor, tú quites todo lo que sea mío y ponga lo que es tuyo, Señor. Cuán temeroso debemos ser para predicar tu palabra, Señor. Porque en tu voluntad tú decides que la expongamos, Señor. Que sea fiel a lo que tú tienes para hoy, Señor. Bendice a mis hermanos, quita toda distracción, que sean buenos oidores, que yo sea buen expositor de tus palabras. Todo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decía, en un principio, el hermano Alejito comenzó con la introducción panorámica de todo el contexto de cómo se dio esta carta. Porque el apóstol Pablo decidió enviar la carta al hermano Timoteo. Entonces, primero nos mostró todo lo que fue el viaje, su primer viaje, el segundo viaje, y en el momento en donde Timoteo, porque Timoteo lo estuvo acompañando a Pablo con Silas en muchos de esos viajes, pero en un momento ya Pablo lo dejó
en la iglesia de Éfeso. Y también nos recordaba que en ese momento, Jorgito, la semana pasada, que Éfesos, si el Señor no en vano en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, dejó un mensaje a la iglesia de Éfeso, que había olvidado su primer amor. Y aquí podemos ver que en esta carta, Pablo quiere que a Timoteo, la primera parte que Jorgito nos leyó, que era la advertencia que le hace Pablo sobre las falsas doctrinas que se estaban dando. Entonces podemos ver que lo que quiere Pablo mostrar es que cómo, a través de Timoteo, cómo nosotros debemos conducirnos en medio de la iglesia, en la casa de Dios, en la iglesia que es el Dios viviente. Es lo que trata toda esta carta de Timoteo. Que podemos aquí ver mismo un poquito ahí, si ahí podemos leer ahí en el capítulo 3 y en el versículo 15. Dice Pablo a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, eso mismo nos llama, no solamente Pablo le está diciendo a Timoteo acá, sino a nosotros también. Y primeramente también los que estamos presidiendo y haciendo la obra del Señor también, que tenemos que saber conducirnos en la iglesia. Por eso es una carta pastoral que no solamente es para los varones, sino también para la iglesia, para la asamblea local. Porque la iglesia del apóstol Pablo quiere mostrarnos que para que Dios lleve y emplee su obra, Él conduce a la iglesia como un vehículo. Porque si recordamos ahí en Mateo 16, dice en el 20, como, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Por eso Dios nos involucra a los que vemos a Él como nuestro creador y queremos hacer la voluntad en la asamblea local. Aquí el autor insta a Timoteo de cómo se debe conducir en medio de la iglesia acá y cómo funcionar es la misma. Pablo le da a Timoteo y por ende a nosotros cómo debemos llegar a esa madurez. Porque lo principal es cómo llegar a esa madurez cristiana para llevar ese liderazgo. Pero cómo vamos a llegar a ese liderazgo también, a esa madurez cristiana, la vamos a ver en el transcurso de este estudio que Pablo, aquí el comienzo, primero comenzó con advertencia de falsas doctrinas. Ahorita vamos a ver Pablo por qué le dice que ande y esté advertido Timoteo de esa falsa doctrina. Vamos aquí a ver en adelante. Y también para que en esta carta Pablo también recalca que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo vamos a ver también. Ahora sí, podemos dirigirnos en la parte que el Señor me puso hoy, que es el capítulo 1, versículo 12 hasta el 20, hermano. Entonces, como les decía anterior, Pablo instaba a Timoteo a que fuera contra las falsas doctrinas que se estaban dando, que había hombres que solamente por entendimiento, por conocimientos, y se estaban desviando por fábulas y filosofías humanas, no las aceptaban. También que algunos estaban pecando y la ley estaba, y que no se aceptaban algunos pecados también. Y ahora Pablo, aquí en este comienzo, va a decir por qué. Porque dice, comienza: doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo ya sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, la primera parte de la porción de la palabra, donde dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, ¿qué? Ministerio en el servicio, en la obra, lo fue Pablo. Aquí nos muestra Pablo le escribe a Timoteo finalmente cómo debe ser, siempre estar en gratitud continua. Y nos muestra, por ende, a nosotros que debemos siempre ser agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros, porque primeramente nos salvó. Sí, ahí está la primera gracia como hijos de Dios. Acá Pablo llama a Cristo como su fortaleza, que la cual también es nuestra fortaleza. Consciente que necesitas siempre del Señor para ser fortalecido para el ministerio que lo puso el Señor. Asimismo, nosotros necesitamos al Señor para que seamos fortalecidos en poder andar en este camino. Y también nos muestra esta porción del pasaje que Pablo había alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Para ser fiel. Y eso lo podemos ver, que Pablo lo muestra en una de sus cartas, un poquito más atrás, en 1 Corintios, capítulo 7. Versículo 25. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahí muestra Pablo que no es capacidad humana ni personal para tener la misericordia, que eso depende del Señor, eso mismo. Toda esa capacidad que nos puede mostrar el Señor para poder estar aquí, para poder predicar y para poder evangelizar, no es por la propia capacidad de uno. Pablo lo recalca en muchas de sus cartas, no solamente a la carta a Timoteo, en toda la carta de Timoteo, a Tito y a Filemón, porque son las mismas cartas pastorales que él escribió a personas, son las únicas directas a personas y no a iglesias como tal. Pero sí él recalca que él da una opinión, no es porque sea su opinión personal, sino es porque fue por la misericordia que ha sido fiel al Señor, y el Señor le da revelación para expresar todo lo que el Espíritu le puso para escribirlas en las cartas.
Entonces él no fue colocado en el ministerio por propia voluntad, sino a elección divina, como también fueron los otros apóstoles, porque él fue, como dice, un abortivo en unas anteriores cartas, pero el mismo Señor, por autoridad divina, lo puso como apóstol. Y él lo dice ahí también en una de sus cartas, en Gálatas 1:15. Yo lo busco. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces vemos que esa primera parte de la porción del versículo 12, le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Siempre es ser agradecido continuamente al Señor, fortalecido siempre en Cristo Jesús, y tener en cuenta que somos fieles, nos puso por fieles por su misericordia, y Él es el que nos coloca en el ministerio, no por capacidad personal, sino por voluntad divina. Siguiendo en el versículo 13, habiendo yo sido, ahora va a decir, mira lo que antes dice, para decir, miren, sí, todo el Señor me dio la capacidad, me puso en el ministerio, me puso por fiel, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ustedes saben que Saulo antes de ser Pablo, judíos de judíos, educados en Gamaliel, en la escuela de Gamaliel, sabiendo la ley. Él dice aquí, blasfemo, perseguido en el fue perseguidor de la iglesia. Primero aceptó la apedreada a Esteban, de ahí comenzó. Blasfemo, hablaba mal del Señor, Pablo. Mira cómo vamos a relacionar esto para que el Señor lo puso como fiel, pero él no quiere mostrar, le quería mostrar a Timoteo que él habiendo sido blasfemo, injuriador, perseguidor, aún la gracia lo alcanzó. Blasfemo, hablaba mal de Cristo y forzaba a los creyentes a blasfemar. O sea, imagínense, ese está en Hechos 20, en el versículo 11, lo que quieran después recordar. Imagínense, nosotros, era una persona que cogía a hombres, mujeres, niños, y los obligaba a blasfemar contra Cristo. Imagínense la tortura para llegar a ese momento que blasfemaran contra Cristo, contra el Señor. Y él mismo blasfemaba. Blasfemaba. Perseguidor. Se dedicó a perseguir la iglesia del Señor. En Hechos, podemos volver a recordar, Hechos 9, versículos 1, 4 y 5. Hasta la muerte. Hasta la muerte. También asesinado. Eso está en Hechos 26, 10, que él lo expresa. Ya después, cuando ya le alcanzó la gracia, conoció al Señor, él cuenta. Y está ahí en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Injuriador. Provocaba con sus palabras contra hombres, ofendiéndolos. Esto lo utilizó el Señor también para él cuando fue injuriado después de haberlo hecho. Él fue injuriador. O sea, palabras contra hombres, ¿eso, qué es? Yo digo, Gustavo. No, Gustavo es una persona mala, es mentirosa, es ladrona. Entonces lo metían a la cárcel porque yo lo dije, porque me creían a mí. Lo torturaban. Eso es lo que él hacía. Entonces, ¿qué fue? Cuando conoció al Señor, a él también le pasó esas mismas cosas. Nos acordamos. Ahí están plasmados en la Biblia.
Y además, ahí dice, después en ese versículo dice, mas fui recibido a misericordia. Entonces, sin embargo, todo lo que hizo Pablo, de ser blasfemo, perseguidor, injuriador, quien no merecía tratado con benevolencia, fue recibido a misericordia, hermanos. Ahí encontramos la hermosura y el amor del Señor. Porque si hizo con Pablo eso, con Saulo, debemos creer que puede hacerlo con nosotros. Amén. Por eso Pablo lo dejó plasmado, se lo quiso decir a Timoteo. Eso se lo dejó ahí, no lo dejó ahí por nada. Como diciendo, miren, y no en vano, ahorita él dice que soy el primero, y en otras cartas dice, soy el más pequeño. Antes decía, soy el más pequeño de todos, y acaba de decir, soy el primero, más adelante ahí. Pero a él, o sea, fue recibido con misericordia. A ver si siendo la peor, digamos, persona en ese momento. Porque Pablo, si lo ponemos en una balanza con nosotros, yo creo que hizo más cosas malas que nosotros. Ahora sí, pero el Señor tuvo esa misericordia. Porque para el perdón no es para el que hace menos, sino para el que está enfermo, para el que lo necesita. Esa es la gracia. Por eso no es don de nosotros, sino es don de Dios. Eso está en Efesios. Porque el Señor vino a salvar a lo que se había perdido. Lucas 19:10. Entonces dice Pablo, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero aquí, hermanos, la ignorancia y la incredulidad no se trata de justificar la acción de la misericordia, sino que es reconocer que antes como pecadores pecábamos porque éramos esclavos del pecado. Pablo era esclavo de su pecado, por lo que creía él que estaba haciendo bien en nombre de Dios, según las leyes que él conocía y no conocía a Cristo. Entonces pecaba, era incrédulo, pero eso no justifica la acción. Porque antes cuando se pecaba, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Un sacrificio, una expiación. Eso lo podemos encontrar en Números 15, 22 y 19, y más ahí en el Antiguo Testamento. Por eso necesitamos a alguien, necesitamos la gracia para poder, primero nosotros, saber que hemos pecado y cómo justificábamos ese pecado, limpiar ese pecado por un solo hombre, que era Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, cuando el Señor envió, se hizo verbo, se encarnó para salvarnos, derramar su preciosa sangre por nosotros. Y así fue el sacrificio perfecto, único y para siempre. Amén. Y eso fue por gracia, fuimos limpiados, y solamente eso, como lo repetí, solamente es don de Dios, para que nadie se gloríe. No puedo estar aquí. Sí. Ahí entonces miramos por qué puso Pablo ese versículo siendo blasfemo, para mostrarnos y mostrar en ese momento a Timoteo cómo estarlo. Yo fui blasfemo, fui perseguido, y mira, pero por misericordia en Cristo me puso por fiel y aquí estoy. Mira. Entonces, anímate, Timoteo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí ya dice en el versículo 14 que ¿por qué? La misericordia, pero la gracia que cubre, sobreabunda con la fe y el amor. La gracia salvadora que redimió a Pablo y lo puso en el ministerio fue mucho más abundante que el pecado cometido, como lo vimos anteriormente. Ahí Pablo también lo nombra ahí en Romanos 5, también. Pablo escribe muchas de estas cosas también en sus cartas anteriores. Ahí en Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Amén. Esto es del Señor, en Él la gracia vino al mundo.
El apóstol Juan también da testimonio de eso, en el capítulo 1, versículo 14. Lo voy a leer, los hermanos me recuerdan, que sí lo quiero leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto produjo en Pablo tanta la fe como en el amor. La fe actúa por el amor. Y seguimos ahí más adelante, siguiendo los versículos en el 15. Le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué se pone de primero? Porque él sabe que su pecado, su peso de pecado cuando el Señor lo salvó, era como mayor que muchos de los que el Señor salvó. Digamos así, pero no es como poniéndose como sí, mire, yo tuve más pecado, no, sino como el ejemplo de que el Señor puede, que pensemos que el Señor puede salvar a cualquiera. Si lo salvó a él, lo puede salvar a cualquiera. No importa qué clase de pecado tenga. Solamente necesita que el Señor lo atraiga, él aceptar al Señor, arrepentirse y lo salva, lo limpia. El apóstol aquí, en este versículo, declara la verdad que está en toda la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo, que nosotros clamamos, que vemos en todo el Nuevo Testamento, y el apóstol nos recuerda que la salvación es un don de Dios, en su gracia, en el Verbo. Pablo se proclama como el mayor de los pecadores, como principal, y esto es grato saber que el apóstol, si el apóstol hay salvación, para cualquiera también lo hay. Y el 16, pero por esto fui recibido a misericordia otra vez, no habrá misericordia. Otra vez el apóstol dice otra vez, fui recibido a misericordia. O sea, como cantábamos en una alabanza, las misericordias del Señor son infinitas, grandes. Hoy todas las alabanzas estaban coordinadas y yo decía, como si supieran los hermanos. No, pero sé que es el Señor, porque y eso es lo bonito. Y yo leía, claro, la benevolencia del Señor es eso, es infinita. Fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, otra vez el nombre del primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si él se pone como ejemplo para el Señor, nosotros también somos ejemplos. O sea, no solamente esto, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, yo fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero. Pero ya les había dicho, si a mí me salvó, a ti también te salvó. Y tú también fuiste recibido por misericordia. Y tú también tienes que ser ejemplo, Timoteo. ¿Para quiénes? Para los que van a creer. ¿Y quiénes son los que van a creer? Los que están fuera de la asamblea local. Porque ya nosotros creemos. Ya tenemos la gracia, sino que Él nos anima a que eso que nos dio el Señor, su gracia, sea manifestada. Y por eso Él fue puesto en ministerio. Y fue esa misericordia y paciencia del Señor para convertir a Pablo, porque nadie convirtió a Pablo, fue el Señor, fue su paciencia. Y eso, por eso le recordaba a Timoteo. Era este versículo que termina, es un versículo de la alabanza, que termina el apóstol Pablo en el 17. Y lo cantamos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Comenzó dando gracias y terminó dando gracias en alabanza. Esto sería como la primera parte, como dice la Biblia ahí, que es las gracias del ministerio de Pablo.
o el ministerio de Pablo. Entonces aquí le muestra a Timoteo, nos muestra a nosotros, que primero hay que ser agradecidos con Dios por su salvación, por todo lo que nos ha dado, sea poco, mucho, pero siendo fiel nos puso por fiel en lo que nos había puesto y siendo ejemplo para los demás. Y dándole todo honor y toda gloria, termina dando gracias por los siglos de los siglos. Amén. Y cantábamos ahí también esa, a raíz de la gloria. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, también lo unimos a esta. Y podemos ver un ejemplo, que no solamente Pablo lo puso lo escribió, el Espíritu no lo puso ahí, sino vamos, cuando estábamos cantando me hizo acordar el Señor de la carta a Pedro, la carta que escribió Pedro en la segunda carta, ahí en el capítulo 3, 18. Sí, la carta del apóstol Pedro, segunda carta, versículo 18. 3. Dice, antes bien creer en la gracia, crecer en la gracia, sí, perdón. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces no solamente Pablo, también los apóstoles también, en este caso el apóstol Pedro también daba alabanzas al Señor. Entonces nosotros también debemos dar esa alabanza, ese ejemplo que nos pone Pablo y el apóstol Pedro, tenemos que ser nosotros, darle todo honor y toda gloria a nuestro Dios de lo que hacemos, de lo que entendemos. Y aquí sería, como decía, sería la primera parte de este versículo como si fuera el ministerio de Pablo, hablando de su ministerio. Ahora, viene un versículo 18 que dice, este mandamiento, o sea, es una orden que le da a Timoteo. Hijo Timoteo. Porque, como lo dije al principio, Timoteo acompañó a Pablo y a Silas en sus viajes, que nos comentó Alejito al principio de la introducción panorámica de la carta, los acompañó y en un momento los dejó ahí. Entonces era, para Timoteo seguramente Pablo era su padre espiritual, porque si Pablo le dice hijo de Timoteo, y le dice más, cuando leyó la primera parte también dice, bueno, hijo Timoteo también, al principio de la carta, ahí también le dice hijo Timoteo. Ustedes se dan cuenta. En la fe. Sí, En la fe. En la fe. Entonces también eso, nosotros, digo, siempre nosotros, no sé, yo he tenido, bueno, no sé si decir los padres espirituales, pero sí con algunos hermanos que el Señor ha permitido, han ido uno guiando por el camino del Señor, mostrando ese mismo ejemplo que Pablo incluye acá, ese mismo ejemplo uno lo ve también en algunos hermanos que han estado al lado de uno desde el comienzo y aún siguen mostrando ese interés de cómo está uno. Eso lo puedo decir personalmente, no pasó nada. Y agradezco al Señor de eso. Porque si yo no tuviese yo por eso digo que no es uno, como varios padres espirituales que están al lado de uno y le dicen, mira, esto, podríamos desviarse. Y si no te están ahí como, vamos, que ya un momento ya tú puedes andar solo, pero también tienes esa confianza de ir a ellos y preguntar y hablar. Entonces aquí mismo le dijo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo que recuerde lo que las profecías dijeron. Yo estuve leyendo y investigando si como Pablo y Silas viajaban, según Silas era un profeta en esa época. Entonces posiblemente una de sus profecías fueron varias, no solamente.
posiblemente ya algo en el espíritu, hubo profecías para Timoteo de que qué servicio iba a dar, qué el Señor quería de él. Y aquí Pablo le está recordando eso de lo que le habían dicho. Seguramente fueron en los viajes antes de establecerse en Éfeso. Se dice en la historia, dice que pudo ser en esa época de los viajes que profetizaron acerca de la milicia, de la buena milicia que iba a tener Timoteo. Entonces aquí Pablo le está recordando: te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes, cuanto que milites. Entonces le dijeron acerca de él, para que el comportamiento de él en momentos de dificultades, porque Éfeso, o sea, les quise recordar lo de Apocalipsis nuevamente, cuando el Señor dice que olvidaste tu primer amor. O sea, Éfeso tuvo dificultades. O sea, aquí Pablo le está diciendo: recuérdate de eso, te encargo que te acuerdes de esas profecías. ¿Para qué? Pero no le está diciendo no, sino para animarlo, que fue puesto por voluntad divina. No porque Pablo lo dejó allí, sino por voluntad divina. Y que tenía respaldo y autoridad divina para tomar el mando de la iglesia. Y esa dificultad es para que él pudiera confrontar a la iglesia en ese momento, de lo que estaba sucediendo, de los falsos maestros, falsas doctrinas, como leímos con Jorgito, que fuera firme, como Pablo nos muestra ahí en la carta de los Efesios, de cómo conducirnos en la batalla, ahí en Efesios 6:12. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues ahí le está diciendo: venga, vamos a nosotros. Bueno, no todos nos hemos profesado, no creo que ninguno, ¿no? Pero lo que nos pone, lo que yo el Señor pone aquí, le puso a Pablo a decirle a Timoteo, es como: ustedes me tienen a mí, el Espíritu Santo mora en ustedes, hice tabernáculo con la iglesia, estoy en ustedes, les enseño cómo luchar la buena batalla, la buena milicia. Eso mismo nos llama a nosotros a saber. Hay instrucciones de cómo hacerlo en algunos puntos, a veces hay movimientos del Espíritu Divino, cómo hacerlo también, pero acá Pablo le dice: acá está, yo te he enseñado, escrito, mira, vuelva a leer, vuelva a buscar. Siempre debemos estar en la palabra, porque para saber también luchar esta buena batalla, ir en este camino en la milicia, en lo que nos puso el Señor, nosotros debemos estar pegados la palabra, porque ahí vamos a encontrar la salida, las soluciones de cómo confrontar de pronto alguna situación en el medio de la iglesia, con un hermano, en el trabajo, en todas las cosas que se nos puedan presentar delante de nosotros. Y ahí después dice, pero ¿viste? Porque por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, en el 19, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esto es una advertencia. Allá, mandamiento: sigue lo que te dijimos, lo que te profetaron, la palabra, lo que te escribí en la buena milicia. Ahora, manteniendo la fe, aferrando aquí dice Pablo a Timoteo que se aferra a la fe, nutriéndose en ella. Ahí más adelante en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
nosotros que nos presentamos aquí, cuando leí yo decía, es cierto, nosotros vamos a enseñar a los hermanos como buen ministro de Jesucristo, o sea, fieles en la sana doctrina, nutriéndonos cada vez. Listo, nos aplica a nosotros, primeramente quien está aquí parado, pero también a toda la iglesia, porque así como nosotros enseñamos, ustedes pueden enseñar a un compañero de trabajo, al vecino, al dueño de la tienda, al portero, X número de personas que el Señor nos pone delante. Pero si no nos nutrimos en su palabra, ¿cómo el Espíritu nos va a guiar a cómo hacerlo delante de las personas o delante de los hermanos enseñando? Debemos ser fieles, por eso la fidelidad. Y eso tenemos que hacerlo continuamente. Y eso nos mantiene una buena conciencia para poder combatir a las falsas doctrinas. Si nosotros no estamos nutriendo en la palabra, no estamos buscando sanas enseñanzas, buscando historias, verdaderos hermanos que han seguido fielmente al Señor, fácilmente podemos ser engañados. Porque en esta época hay muchas doctrinas y poca palabra. Y eso lo vemos, tristemente. Y nosotros estamos llamados, si tenemos la verdad, o sea, tenemos la verdad, todos tienen la verdad, pero nosotros tenemos ese paso de que estudiamos y buscamos al Señor fielmente en su palabra. Debemos mostrárselo a los demás. Y así, como dicen, ¿no? Como algunos naufragaron en la fe. Entonces, dice Pablo. Entonces el apóstol nos llama a eso para no naufragar. Si ponemos un ejemplo, el barco. El barco lo guía un timón, un capitán. Entonces, si el barco, la persona no está bien, no estudió cómo se maneja el barco, cómo lo va a llevar a un naufragio. Y esa fue la experiencia que tuvo Pablo. Pablo, toda esa experiencia de llevar, de tener buena conciencia, lo vemos en todas sus cartas, todo lo que le dio el Señor. Fue por su gracia, de cómo estar, de cómo también disciplinar. Todo lo hizo por fidelidad al Señor, ¿verdad? Lo hizo. Y nunca naufragó su fe. Porque siempre tuvo su conciencia en la palabra. Lo estudió. Y el apóstol quiere aquí que Timoteo tenga esa experiencia y a nosotros también. Porque él lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Sí, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Él nunca naufragó, él siempre estuvo dispuesto para predicar, evangelizar, para ser un verdadero siervo del Señor, claro, haciendo la voluntad de Dios. Y ahí más atrás dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Y así dirijamos la nave en la iglesia, no naufraguemos. Ahí el apóstol Pedro también, en la carta que estamos leyendo, pero eso fue ahorita me mostraba el Señor, en la segunda carta de Pedro, ahí en el capítulo 1:13, de nuevo podemos ver, Pedro también nos insta, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí también Pedro, otro autor, nos llama como, si estamos en eso, en el poder que nos llamó, en todos vamos, en todas estas virtudes, tampoco vamos a naufragar, vamos a estar siempre con el Señor Jesús. Y ahí también, ahí más adelante en el capítulo 3, ahí en el 1 dice, amados, esta es la segunda carta que escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, la buena conciencia. Amén. Y ahora viene la última parte del versículo. Pablo dice, de los cuales, ¿quiénes naufragaron? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se dice que estos dos personajes, Pablo nombra uno, ahí mismo en la carta, pero en la segunda carta. Si ustedes lo miran en el capítulo 2, 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Nombra Pablo ahí a Himeneo. Y dice, Pablo nombra un Alejandro en la segunda carta, pero no hay evidencia de que sea el mismo Alejandro que nombra en este versículo 20. Pero se dice que estos dos estaban desviando y estaban contra Pablo. Entonces se acuerdan que en Corintios hubo también un pecado, y era un pecado grande, que es distinto a esto porque dice por blasfemar, que Pablo también lo dejó para que lo entregó a Satanás. Dice lo mismo, lo entregó a Satanás. Y aquí lo entregan a Satanás a estos dos, porque están blasfemando. Pero eso no significa que no haya recuperación espiritual de estos dos personajes. Pero sí los entrega porque están haciéndole mal a la iglesia, están hablando mal de Cristo, están hablando mal del hermano. Hay que exponerlo. Y seguramente Pablo pasó por el filtro que el Señor mismo enseñó en Mateo 18, de aquí o acá, o no sabemos, o si no, él mismo lo expone, porque por autoridad divina lo puede hacer como apóstol. Estos dos personas posiblemente no enseñaban falsas doctrinas, sino que bien podrían ser opositores directos al apóstol, dice la historia, que formaban un grupo de traidores a la palabra y a la iglesia. Imagínense. Pero es distinto a entrega a Satanás, es para que aprendieran a no blasfemar, dice Pablo. O sea, él los entrega a Satanás para que aprendan, para ver si se despiertan de eso que están siguiendo y puedan volver al camino que es, y aprendan a no hacerlo más. Por eso dice que si hay recuperación, Dios. El Señor también nos cuida a nosotros. Por eso es que todo lo que dice Pablo de ahí hacia atrás a Timoteo es para evitar esto. Si uno se nutre de la palabra, si uno es agradecido, si uno alaba a Dios, si uno acepta que toda la misericordia que ha tenido Dios así inmerecida para mí, hablo para mí mismo, y que el perdón es para todos, la sangre preciosa del Señor,
que es la primordial, que por medio de Jesucristo fuimos aceptos delante de Dios, fuimos reconciliados, que eso es lo esencial de toda la Biblia, la redención. De Dios proveyó para sí volver a Cristo. Si no llegamos a ser blasfemos contra el Señor y traidores, y menos a los hermanos y a la iglesia. El Señor nos cuide de ser así. En conclusión, escribí esta conclusión. Esta carta especialmente dice y nos recuerda que primero la gracia actuó en mí, en ustedes, hermanos, sabiendo también que estamos en pecado delante de Dios, sabiendo que estábamos en pecado delante de Dios y merecíamos la ira de Dios. Pero por su amor, longanimidad, benevolencia, clemencia, misericordia, nos salvó en Cristo Jesús, que nos reconcilió consigo mismo para manifestar a Cristo como ejemplos de su gracia a los que van a creer. Esto nos llama a ser fieles, guardando la fe en buena conciencia para pelear la buena batalla y así no desviarnos en falsas doctrinas, para honrar y dar gloria a nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén. Saqué una frase del hermano Samuel Pérez Millos. El liderazgo en la iglesia debe estar vigilante en lo que enseña, para que el alimento sano llegue a cada uno de los miembros para crecimiento y edificación. En tiempos en los que la Biblia está siendo sustituida por ciencia de hombres o por mensajes sin contenido doctrinal alguno. Aquí en el capítulo llama, hablando de este capítulo completo, llama a una serie de reflexión sobre dónde está situada la enseñanza de la iglesia local de la que somos responsables. Me gustó esa frase del hermano Samuel Pérez. Entonces, primero lo aplico para mí. Entonces, amén. Ese era el mensaje de hoy del estudio. Gracias al Señor. Disculpen si algo fallé o faltó. La carga del Señor fue bonita. Primero me marcó a mí mirando lo que Pablo le decía a Timoteo, siendo un hermano medio. Gloria sea para el Señor. Y es muy bonito. De aquí en adelante se vienen más enseñanza del apóstol Pablo pastoralmente hablando, pero no es para solamente los que presidimos, sino para toda la iglesia. Por eso es bueno estudiar estas cartas, porque a veces no conocemos, a veces podemos, por orden, cómo se debe andar y ser ese vehículo del Señor, del Dios viviente, en su iglesia, para ir en ese orden que Él quiere. Amén, hermano. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, por este hermoso Señor. Y quiero pedir por mis hermanos y por mí, Señor, porque esta palabra no vuelva vacía, Señor. Amén. Por favor. Que la rumiemos, Señor, que guardemos siempre, la guardemos siempre en nuestro corazón, Señor, que te busquemos, te anhelemos, conocerte más y más, Señor. Conocer tu propósito, tu divina voluntad para dirigirnos bien y conducirnos bien en medio de la iglesia, Señor. Gracias por este mensaje tan hermoso del apóstol Pablo a la iglesia, Señor. Que mantengamos nuestra buena conciencia nutriéndonos en tu palabra diariamente. Gracias, Señor, que seamos esos ejemplos para el mundo, para los que van de creer en ti, porque solo es por tu gracia y no de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Es darte gloria, Señor. Mi corona es darte gloria, Señor.